En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al estudio bíblico del libro de los Efesios. Estamos en el capítulo 5, hablando de la autoridad que se ejerce en el seno del matrimonio cristiano y familia cristiana. Estamos en el versículo 25, cuando Pablo, guiado por el Espíritu Santo, enseña a los maridos, a los esposos, con cómo debe de relacionarse con su esposa. Y siempre, así como la mujer pregunta cómo debe de obedecer a su marido, y se le pone como modelo la obediencia que la iglesia le debe a Cristo a causa de que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Así también Pablo instruye al marido cristiano. Y el marido cristiano debe de entender y debe de comprender cómo es que Cristo ama la iglesia. Porque se le exige a él que debe de amar a su esposa exactamente como Cristo amó a la iglesia. Y cómo la ama, porque nos continúa amando. Y dice así en el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un amor, dije en la enseñanza anterior, es un amor sacrificial. Cristo se entregó por la iglesia. Pablo dice que Cristo compró la iglesia. Y Pedro aclara que la compra se efectuó no con oro, no con plata, no con cosas materiales de esta vida, sino no con riquezas de este mundo, sino que compró a la iglesia con su propia sangre, su propia vida. Por eso dice que el marido tiene como ejemplo y modelo de cómo va a amar a su esposa y relacionarse con su esposa es con amor sacrificial. Se entregó a sí mismo por ella. Y luego Pablo pasa a explicar que cómo el Señor continúa amando la iglesia, no solamente dio su vida como rescate, sino que dice en el verso 26 que se entregó por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, con el propósito último de presentarse a su propia esposa, que es la iglesia, presentársela a sí mismo una iglesia que sea gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, grande es la responsabilidad que tienen los esposos, porque el esposo debe de amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia que es su esposa. No solamente Cristo dio la vida por nosotros, sino que el Señor está en amor santificándonos, perfeccionándonos, purificándonos. Al esposo cristiano se le ha dado el privilegio de ser el sacerdote, el guía espiritual de la familia.
Y por supuesto, el esposo debe de santificar a su familia a través de su ejemplo de pureza. El ejemplo que da de cómo está viviendo delante de Dios. Y también como Él es el que guía espiritualmente a su familia, el esposo toma la palabra de Dios, que es la que santifica a la esposa y a los hijos. Cristo, antes de subir al cielo y morir por nosotros, dijo estas palabras al Padre en San Juan 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, lo más importante en relación a qué es lo que debe de enseñar el esposo a su familia es el principio de respeto a la autoridad y también el principio de cómo obedecer a Dios en santidad y en justicia. Santidad y justicia son las cosas que deben de prevalecer en una familia cristiana. Y la responsabilidad del esposo, la responsabilidad de él como cabeza del hogar y como sacerdote y guía espiritual es instruir a su esposa y a sus hijos en la santidad y en la justicia de la verdad. Ese es el modelo. Un esposo totalmente entregado a Cristo que da el ejemplo de cómo vivir para Cristo. Un esposo que anima, que estimula a su esposa a que busque el rostro de Dios y se santifique. Que estimula a su esposa que desarrolle a plenitud las capacidades, dones, potencialidades que Dios le ha dado a esa esposa. Y el marido está para estimularla, para que ella desarrolle plenamente sus capacidades y su personalidad. Esa es la responsabilidad. Y para eso usted, hermano, que es esposo, para eso se le dio autoridad. Para eso. Para sacrificarse por su esposa. Cuando usted está sacrificándose por su esposa y por sus hijos, ahí es donde está ejerciendo la máxima autoridad que usted ha recibido de parte de Dios. Y cuando usted anima a su esposa y anima a sus hijos a que se desarrollen plenamente y cumplan el propósito de Dios en sus vidas, para eso recibió autoridad. Porque eso es lo que hace Cristo. Él no solamente se sacrificó por nosotros, Él sigue amándonos y sigue perfeccionándonos. Él tiene interés en que cada uno de nosotros, como sus hijos e hijas, desarrollemos plenamente nuestra personalidad y llevemos fruto y fruto en abundancia. Y esa es la responsabilidad del guía espiritual que es el esposo. Hay esposos cristianos que ni van a la iglesia, que no leen la Biblia, que no conducen a su familia al Señor, que no están guiando a la familia al Señor, que no son guías espirituales ni sacerdotes de la familia, ni saben qué es eso. Y esa autoridad que usted como esposo ha recibido, hermano, y no la puede delegar, no le puede decir a su esposa, encárgate tú. Esa es su responsabilidad. La mujer necesita tener un guía espiritual. Esa carga no se la puede usted poner encima a su esposa.
Hay esposas agobiadas porque tienen que hacer las veces de madre y de padre. Usted tiene que dar el ejemplo. Usted tiene que llevar a sus niños a la escuela dominical. Usted tiene que instruir a su familia en los devocionales privados en el hogar. Eso es ejercer autoridad. Para eso se le dio al hombre, al marido, autoridad. Para proteger, para animar, para desarrollar las personalidades de aquellos que viven en el hogar y que forman parte de la familia. Para proteger a la esposa y a los hijos y darles un ejemplo de lo que es la verdadera piedad. Bienaventurada la esposa y los hijos que ven al esposo y a su padre de rodillas todos los días, orando, clamando a Dios, estableciendo una cobertura espiritual de protección sobre su propia familia. Si usted no hace eso, el hogar no va a funcionar. Va a ser un hogar sin autoridad, un hogar sin guía, un hogar donde no hay piedad, donde no hay adoración ni temor a Dios, ni conocimiento de Dios, porque esas son las responsabilidades del esposo. No se trata de reclamar autoridad. Aquí mando yo, tienes que someterte. No. Pedro dice que la autoridad no se ejerce así. Pedro dice, no como teniendo señorío sobre aquellos que están al cuidado de vosotros, sino dando ejemplo. Una persona que vive, un marido que vive la palabra de Dios y que da un buen ejemplo en su familia, ese es el que tiene autoridad. La esposa y los hijos reconocen que los hijos reconocen que su padre y la esposa que su esposo en verdad tiene autoridad, porque da el ejemplo. Da el ejemplo. Cristo dijo como esposo de la iglesia, yo les he dado ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Qué maravilloso que un padre de familia se ponga enfrente de su esposa y de sus hijos y diga, yo les he dado ejemplo de una vida piadosa, de una vida de obediencia al Señor. Qué grande pues es la responsabilidad y al mismo tiempo grandísimo es el privilegio que el marido tiene de santificar a su esposa, de ayudarla, de sacrificarse por ella, de vivir para ella y para la familia, para los hijos y las hijas. Esto es lo que está estableciendo Pablo. Entonces no habrían divorcios entre cristianos, ni rebeldía. ¿Cómo una esposa va a tener rebeldía contra su esposo cristiano cuando ella entiende y comprende que su esposo la ama con amor sacrificial? Ve a lo esposo que toda su vida es una vida de sacrificio a favor de sus hijos y de ella. ¿Cómo va a asumir una actitud de rebeldía? ¿Cómo lo va a desobedecer? Cada día en ella la virtud de la sumisión crece y se perfecciona en ella. Automáticamente obedece
automáticamente respeta, porque es el ejemplo que causa admiración y respeto. Es la clase de vida que el marido lleva, lo que hace que los hijos lo respeten. Y esto es lo que está estableciendo el apóstol Pablo aquí. Así como Cristo se entregó por la iglesia, y así como Cristo la limpia, la transforma, la purifica, así también el esposo cumple sus deberes como esposo. Muchas cosas tiene que hacer el esposo, tiene que proveer y suplir las necesidades. ¿No hace eso Cristo también como esposo? ¿No nos suple a nosotros nuestras necesidades? Cristo asume la responsabilidad que implica ser el esposo de la iglesia. Y esa es la responsabilidad que le compete al que se casa en Cristo. Verso 28. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Son una sola carne. Y cuando el marido está amando con amor sacrificial a su esposa, es como si se estuviera amando a sí mismo, porque él y ella son una misma cosa. Verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, o sea, nadie aborreció jamás su cuerpo, su propio cuerpo. Lo sustenta, por eso comemos. Cuando estamos enfermos, buscamos la manera de sanar, cuidar, proteger el cuerpo, lo vestimos bien. Es lo que Pablo está diciendo aquí, que sustenta el cuerpo, sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Así como Cristo cuida y sustenta la iglesia, así el marido cuida y sustenta a su familia. Es una vida de sacrificio constante, diario, hasta la venida del Señor. Pero es un sacrificio que produce satisfacción, gozo. No hay mayor gozo que agradar al Señor. Cristo dice que cuando obedecemos, el gozo de Él está en nosotros. No hay mayor satisfacción y expresión de la hombría de nosotros, el saber que estamos viviendo para beneficiar a otros. Y esos otros son la esposa y los hijos, la familia. ¡Qué satisfacción, qué gozo! El Señor dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Vivir así es maravilloso, hermano, usted que está casado. No está esperando que los demás miembros de la familia vivan para usted. No, de ninguna manera. Es usted que vive para ellos. Por supuesto que tendrá una respuesta de parte de ellos, de su esposa y de sus hijos, porque el amor es una calle de doble vía. Amamos y como respuesta a eso, nos aman a nosotros. Como Juan dijo, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Así que los maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos.
Y así como cuida, protege, cubre, está pendiente del bienestar de su propio cuerpo, así debe de cuidar a su esposa. Verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Sí, eso es lo que sucede. El esposo es miembro del cuerpo de su esposa, de su carne y de sus huesos. Por eso el Señor dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Pablo dice que es un misterio muy grande. El misterio de la unión de Cristo con su iglesia. Dice, grande es el misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Un resumen de breves palabras. El esposo ame a su mujer y la esposa respete, obedezca a su marido. Dios le bendiga y mañana continuamos porque no hemos terminado la epístola. Vamos a continuar en el capítulo 6 de Efesios. Hasta entonces, Dios le guarde, le bendiga, le proteja. Hasta luego. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.